¿Qué tal amigos y amigas de Bosques y Milpas? El día de hoy tenemos pues el orgullo de presentar a un carnalazo, un compañero que conocí en los Andes, en Perú, es mexicano, y es un especialista o un estudiante que se ha dedicado mucho a las áreas naturales protegidas y a la conservación de la biodiversidad presente en estas áreas naturales protegidas. En este caso, Vladimir Belcastre, pues nos va a comentar de un proyecto que realizó que ha estado realizando durante su doctorado, que es la conservación in situ del maíz nativo de Sinaloa, en la sierra de Sinaloa. Entonces, pues será increíble escucharlo. Y muy buenas noches, Vladimir, ¿cómo estás? Hola Humberto, gracias por la invitación a Bosques y Milpas, a platicar un poquito sobre por los maíces, ¿no? Que son los que nos juntaron en Perú. Claro, sí, esa biodiversidad de los Andes, ¿no? Increíble, ¿te acuerdas? Sí, pues sí, como dices, tengo cerca de 11 años trabajando con las áreas naturales protegidas. Yo soy biólogo de formación, entonces yo entré en CONAMP a trabajar con, pues, con la conservación. En principio, me asignaron un proyecto de conservación, de un programa, como supervisor de campo de un programa que se llama PROMAC, Programa de Conservación de Maíz Criollo, que se trabajó en varias áreas naturales protegidas de México. Entonces yo era el oficial a cargo, el puesto oficial de campo, o técnico, como le quieras llamar, y nos dedicábamos principalmente a hacer supervisión. O sea, el programa lo que promoviera la conservación in situ de las razas de maíz criollo que se manejaban por los agricultores en diferentes regiones de México. En este caso yo estaba en Sinaloa, y en Sinaloa es una zona con una gran diversidad de maíces nativos. Oye, sí, que es Ahí, interesante esto que nos comentas, porque uno pensaría que Sinaloa, pues, es el principal productor de maíz de México, ¿no? sí, Pero realmente su producción de maíz es como maíces mejorados, ¿no? Maíces sí, híbridos. sí, generalmente a Sinaloa se le conoce como el granero nacional por la gran producción, principalmente de maíces, de granos principalmente, pero hay que recordar que ese tipo de granos se produce principalmente bajo condiciones de riego, con gran uso de agroquímicos y de agrofertilizantes. Y eso ocurre principalmente en los valles, en el valle de Guamúchil, en el valle de los Mochis, en el valle de Culiacán, en la zona de Lota, pero en la zona serrana, y estoy hablando de toda la zona serrana de Sinaloa, es donde encontramos esta gran variedad de maíces criollos o nativos. Oye, Vladimir, bueno, estaría interesante que nos definieras qué es un área natural protegida. ¿Por qué se le llama así a esta superficie en la sierra de Sinaloa? Bueno, un área natural protegida es un espacio geográfico, una delimitación geográfica, generalmente designada por el gobierno, eh, y en la cual se procuran acciones de conservación, principalmente de biodiversidad. Pues estamos hablando, si es un área marina, pues de ballenas, de tortugas marinas, del tiburón, de los tiburones blancos. Si es terrestre, pues se enfocan mucho en conservar los jaguares, algún tipo de ave que sea endémica o alguna zona con alguna característica relevante, puede ser geográfica, de bonito paisaje, con algunas características que sean interesantes de conservar. Eh, pero últimamente la CONAM ha tratado de integrar este componente de la agrobiodiversidad que no se utilizaba hasta hace unos 10 años, pero que cada vez ha ganado mayor terreno dentro de las áreas naturales protegidas. No solamente conservar la biodiversidad, sino también la agrobiodiversidad, porque, como les he comentado, en muchas regiones hay muchos maíces, hay muchas calabazas, hay muchos chiles, hay vainilla, hay muchos elementos que son especies totalmente domesticadas o cultivadas, pero que conforman también la biodiversidad que está en esa zona y que es importante de reconocer y de conservar. Y como en México ocurre, la principal herramienta
de política pública de conservación son las áreas naturales protegidas. Vladimir, ¿y qué contexto ecológico tiene esta área de la Sierra de Sinaloa? Bueno, en Sinaloa generalmente se le conoce por las áreas marinas protegidas, las grandes islas, bueno, islas, ¿no? Las islas del sur de Sinaloa y del norte también, áreas del Golfo de California. Pero en la zona serrana, Sinaloa tiene un área natural protegida que se llama Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, que está entre Mazatlán y San Ignacio. Es una zona que conecta, que sirve como corredor biológico entre la zona serrana y la zona costera. Es la principal área terrestre protegida en Sinaloa. Hay otras más que se pretende decretar, pero todavía no están consideradas como áreas naturales protegidas. Entonces, la relevancia ecológica de esta zona es que es bueno, como les repito, es la principal área terrestre protegida y funciona como corredor. En esta área podemos encontrar jaguares, podemos encontrar una especie endémica que es la chara sinaloense, y algunos otros elementos que lo distinguen, bueno, y como es también costera, las tortugas marinas, ¿no? Entonces, tiene gran relevancia para el estado de Sinaloa y para la zona noroeste de México. Ok, correcto. Y digamos, ¿qué relación tiene esta área natural protegida? Porque también podemos imaginar que es un área que no se puede hacer agricultura, ¿no? Principalmente porque está protegida. Pero realmente en muchas áreas naturales protegidas hay grupos de personas, campesinos, que viven dentro de ellas, ¿no? Sí. Y lo interesante que me pareció tu trabajo es cómo estos grupos de campesinos han conservado los maíces nativos a pesar de la gran presión de la entrada de maíces híbridos en la región. Sí, bueno, como dijimos hace un momento, Sinaloa es una tierra totalmente agrícola, ¿no? En los valles. Y dentro de la meseta de Cacaxtla hay diferentes comunidades asentadas ahí y muchas de ellas se dedican a la agricultura. Y principalmente a la agricultura de maíces híbridos. Otros ya con pastos forrajeros, otros con tomate, pero la agricultura está presente dentro del área natural protegida. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta que algunas de estas comunidades han logrado incorporar dentro de sus temas de producción de maíz principalmente a las variedades nativas o a los maíces criollos. Y esto pues es muy relevante porque implica reconocer que los maíces criollos están presentes en la zona, dijéramos, luchando de al tú por tú con los maíces híbridos o mejorados, ¿no? Obviamente que los híbridos y mejorados tienen otra función en los sistemas de producción y los maíces criollos o mejorados tienen otra función totalmente diferente. Pero es importante reconocer que la agricultura se puede realizar en las áreas naturales protegidas y que está presente en las variedades de maíces criollos. Dentro de la meseta de Cacaxtla, pero también hacia la zona serrana, que es donde mayormente se cultivan los maíces criollos, que lo que se denomina la zona de influencia de la meseta de Cacaxtla. ¿Y qué importancia tiene conservar estos maíces criollos para ti? Bueno, al principio, cuando yo empecé en este trabajo de la conservación, por así decirlo, del maíz criollo, pues yo no entendía muchas cosas acerca de la necesidad o la importancia de conservar las variedades de maíz criollos nativos, ¿no? Yo lo hacía como otra parte más de mi trabajo, como una parte más de supervisión. Cuando fui avanzando en los años y entendiendo un poco más la importancia del maíz criollo, me di cuenta de que el maíz criollo no solamente tiene una relevancia por su importancia como reservorio genético para hacer frente al cambio climático, a las plagas, a las enfermedades, y que los maíces híbridos siempre están como susceptibles a ese tipo de elementos que cada vez están cambiando más. Y los maíces criollos, como tú sabes, son más resistentes a este tipo de cambios. Y en eso podemos encontrar muchas respuestas para enfrentar esas cosas. Pero más allá del reservorio genético que representan estas variedades, también hay que ver que hay historias de vida asociadas al maíz, historias de comunidades que también giraron en torno a la producción de maíz criollo,
y que ese maíz criollo ha conformado la identidad de muchas regiones en la zona serrana de Sinaloa. Y que si no procuramos o no hacemos acciones para tratar de conservar no solamente el maíz, sino también las calabazas, los chiltepines y todos los otros elementos que conforman la identidad cultural del sinaloense, entonces estaremos en procesos de pérdida de identidad y que nos degeneraría en procesos de lo que algunos llaman como erosión genética o erosión cultural de muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí representa conservar el reservorio genético, pero además la identidad cultural de muchas regiones en la zona serrana de Sinaloa y que se está perdiendo. Y en este sentido, tú que estuviste ahí, estoy seguro que la forma de la práctica agrícola para producir estos maíces es totalmente diferente a la que se realiza en estos valles que nos mencionaste, ¿no? Sí. Pues mira, como tú sabes, la Revolución Verde vino a cambiar las formas de producción en muchas regiones de México, ¿no? Algunas más influenciadas, como en el caso de Sinaloa o del Bajío en México, y otras no tan influenciadas como ocurre en el sur de México, en la región de Michoacán o de Oaxaca. En el caso de Sinaloa, evidentemente hay una gran influencia de la Revolución Verde, o sea, el uso de agroquímicos está presente, el uso de pesticidas está presente, el uso de semillas mejoradas está presente, incluso el uso de semillas como de ajonjolí o de pastos mejorados para reemplazar al maíz es muy latente. Entonces, la forma de producción de los agricultores sinaloenses es muy diferente a la que podemos encontrar en la zona, en la región sur de México. Para los sinaloenses, para ellos no es tan común el sistema milpa. Ellos reconocen su espacio como su zona, o le llaman ellos la labor, donde voy a trabajar. Hacen labores de limpieza de algunas partes, queman la maleza, queman una parte de la vegetación, reincorporan esas cenizas al sistema productivo, pero más allá de incorporar un policultivo como el sistema milpa, no lo hacen. El maíz creo está presente, en algunas regiones la calabaza está presente, pero el frijol yo creo que está totalmente desaparecido en esas regiones. Entonces, el sistema MIPA como tal no es tan reconocido por los agricultores en aquella zona, aunque sí lo conocen, solamente que no hacen uso de ellos. Y en este sentido es la conservación de los maíces y de las calabazas y los chiltepines que nos mencionas, ¿va de la mano de un arraigo cultural o va más en el sentido de los apoyos gubernamentales, económicamente hablando? Pues mira, precisamente mi tema de tesis doctoral va en ese sentido, ¿no? Reconocer si la conservación que nosotros como biólogos o como institución, como CONAM, queríamos imponer como conservación, era reconocida o aceptada por los agricultores de esa manera, y nos dimos cuenta que no. O sea que lo que para nosotros significaba conservación no era lo mismo que ellos entendían como conservación. Hubo un choque de visiones ahí sobre lo que ellos entendían y lo que nosotros proponíamos. Entonces, cuando me preguntas si muchos de ellos lo hacían por los apoyos económicos, te respondo que sí. Pero también te respondo que muchos de ellos lo hacían desde mucho antes que el apoyo económico llegara y lo siguen haciendo en la actualidad. Entonces, eso implica que a pesar de que puedan llegar y ir y venir apoyos económicos, no me quiero aventurar a decir cuántas personas, pero muchos de ellos van a seguir utilizando las variedades criollas como su forma de poder mantener a su familia en estas zonas. Y en este sentido, ¿qué variedades o qué razas de maíz encontraste en la región? Pues mira, en Sinaloa hay reportadas 14 razas de maíz criollo. El doctor Sánchez Peña, que es un investigador de la Autónoma de Sinaloa, ha reportado 14 razas. Sin embargo, en documentos oficiales reportan 11. Entonces, y en la zona específicamente, yo donde otro trabajé, estamos hablando de 4. El elotero de Sinaloa, tabloncillo de 8, tuxpeño,
y ¿cuál recuerdo más? Ay, no recuerdo el otro. ¿Sería Tuxteño Norteño el que mencionas? Sí, sí, ex suspeño norteño y otro más que no recuerdo ahorita. Ahí Pero los que el mayormente, Otero sinaloense, ¿no es? No. ya no lo mencioné, el Otero Sinaloa, Ajá. Tuxpeño, Tabloncillo y hay otro, pero no recuerdo ahorita. En la zona donde yo trabajé, pero más hacia el sur, hay una zona en la parte de Concordia, hacia la zona serrana de Mazatlán, que es el municipio de Concordia. Ahí trabajan dos o tres agricultores que tienen una gran variedad de maíces nativos. Son las fotos que te compartí. Eh, y ahí podemos encontrar una diversidad totalmente diferente a la que encontramos en la zona centro y norte del estado. Pero sí, siguen conservando y utilizando las variedades nativas de maíz. Oye, ¿y digamos, toda esta agrobiodiversidad tiene una fuerte relación con el uso, ¿no? El manejo para la gastronomía, por la cultura, por la tradición, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que nos platicaras el por qué se conservan estas variedades de maíz dentro de esta región Sí. en el sentido cultural. Bueno, ¿Qué alimentos o qué cosas se preparan con ellos? hay una gran variedad. Algunos ya están en el olvido, pero otros están como renaciendo. Ellos consumen una galleta típica que se llama corico, que es de un maíz harinoso. No recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero... el tabloncillo. Con el tabloncillo se puede producir el corico. Es una galletita a base de maíz y piloncillo que ellos le hornean. Esa es una. La otra que yo conozco es el pinole. Ellos también trabajan el pinole con una variedad que se llama zorrita. Y en la zona... bueno, y el tuxpeño, que es muy grande y que tiene gran cantidad de grano, pues es para las tortillas, pero además para el forraje es bueno para alimentar al ganado. Ellos lo consideran como dual la función, ¿no? Tengo maíz para mi autosuficiencia alimentaria, pero además también tengo forraje para alimentar a mis vacas en la época de mayor estiaje. Y bueno, también pues las calabazas para hacer el colache o el, 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 el colache principalmente. ¿No sabes cuál es el colache? No, fíjate, no sé si es yo conozco uno que ponen la calabaza a secar y la utilizan después, cuando no es tiempo de calabazas. La calabaza la pican fresca y la mezclan con un montón de cosas que ahorita no recuerdo y se la comen. Y la calabaza mielada también es característica Como de con la zona, piloncillo, digamos, ¿no? sí, con piloncillo. Ah, También en las zonas de Concordia hay maíz palomero, que le llaman huesitos, si no mal recuerdo. Entonces la diversidad es grande, pero generalmente, a pesar de que hay diversidad grande, generalmente los agricultores prefieren una o dos razas de maíz que son las de caballito de batalla para ellos. ¿Y en general son personas mayores o son jóvenes los que están haciendo esta conservación? No, son personas mayores. Estamos hablando de personas en promedio mayores a los 50 años, si no es que más, Uh-huh. que ya están en etapa de agricultores muy adultos y que requieren forzosamente de una ayuda, de un reemplazo para poder seguir utilizando sus maíces y conservando esta actividad agrícola. Y ese también me di cuenta en la parte de análisis de mis resultados, es que ellos reconocen que el relevo generacional es nulo o muy pobre, pero también reconocen que ellos no quieren ver a sus hijos sufriendo o sembrando y esperando a las inclemencias del tiempo para tener una buena cosecha. Entonces ellos prefieren mejor sacrificarse en el trabajo, mandar a sus hijos a estudiar, o otra parte, que se vayan a Estados Unidos a hacer vida. Y eso va a ser muy preocupante en los próximos 10 años porque cada vez el número de agricultores irá disminuyendo. Fíjate que lo que mencionas es como un patrón general en la agricultura en todo el país, ¿no?
que los adultos, pues las personas mayores son las que se están dedicando a la conservación de la agrobiodiversidad y que tienen todos los conocimientos del manejo de esta agrobiodiversidad. Y justo lo que tú mencionas, ¿no? Los jóvenes no sienten un incentivo para quedarse a trabajar el campo, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para que los jóvenes de Sinaloa, en vez de irse a Estados Unidos o a las ciudades, se quedaran en sus tierras a seguir produciendo esos maíces nativos? Pues esa es la pregunta de los 64,000 pesos, dijeran, porque una receta mágica no existe y esa receta mágica no creo que llegue pronto. Desde mi perspectiva, y que es muy pobre, y me atrevo a decir que es muy pobre porque no tengo tantos elementos para decir que es la correcta o la adecuada, me parece que habría que generar estrategias para aprovechar no solamente el maíz, sino también otros elementos de la biodiversidad de las zonas. Por ejemplo, recientemente tengo información de que las matitas de chiltepín las están pagando muy bien. Sí, el chiltepín es un chilito chiquitito, redondito, que crece de manera silvestre y los han logrado tener semilla, la plantan en viveros y venden la planta. Y pues se está cotizando bastante bien el chile del chiltepín. Obviamente que falta un tiempo para que la planta produzca, ¿no? Pero el asunto es que hay chiltepín, que hay calabaza, que hay maíz. Entonces, ¿cómo podemos utilizar por lo menos esos tres elementos en hacerlos resurgir como un solo elemento de la agrobiodiversidad para que mayor gente se pueda interesar y reconocer el valor de esos elementos agronómicos y culturales y les den mayor valor para que los jóvenes se sientan atraídos a seguir practicando la agricultura? Y en este sentido también, bueno, es una pregunta dura que la que te voy a hacer, pero todos bien sabemos, Sinaloa pues, es un bello estado, realmente. Uh-huh. Sin embargo, al igual que muchas regiones del país, sufre una gran inseguridad, con grupos fuertemente armados. ¿Tú crees que esta inseguridad ha ido desplazando a los agricultores de estas regiones que han abandonado estas prácticas por la inseguridad? Sí, yo entré a trabajar en CONAMP en el 2009 y desde que entré a trabajar hasta que dejé de trabajar en CONAMP, que fue en el 2016, el tema de la inseguridad era un tema habitual en todos lados en Sinaloa. Algunas zonas eran más calientes, les dicen ellos, otras zonas menos calientes, pero el tema de la inseguridad, de ver gente armada, de escuchar que hubo balazos o de que alguien se murió, era pan de cada día en muchas comunidades. Sin embargo, en años recientes, bueno, no, en el 2015, 2016 y creo que hasta 2017, la violencia se incrementó de manera alarmante en muchas regiones, principalmente en esta región que te digo que se llama Concordia, obligando a Concordia y en Rosario, Sinaloa también, obligando que a los agricultores que vivían en la zona serrana tuvieran que desplazarse pues a las ciudades, porque en las zonas donde ellos comúnmente trabajaban, pues ya no les permitieron seguir trabajando, o porque los amenazaban, o porque los mataban, o porque les hacían cobros de piso. Y pues si con trabajos podían subsistir con el maíz, ahora imagínate con otros elementos que no estaban acostumbrados a ellos. Entonces, esas personas se vieron desplazadas. Actualmente, por la información que tengo, han logrado regresar a sus comunidades. Y ya no quiero pensar si alguna variedad se perdió, ¿no? Pero lo más probable es que muchas de ellas sí se hayan perdido. ¿Por qué? Porque 2, 3 años no pudieron sembrar. Entonces, ya dejamos de lado un tanto el término de la conservación de las maíces crudos. Ahora estamos hablando de la conservación de la vida propia, ¿no? Les voy a compartir un reportaje que hizo una reportera que se llama Raquel Sapien y que precisamente habla de ese otro Sinaloa, que vive en la región serrana, que a pesar de todo ha logrado subsistir
contra viento y marea, pero ahí siguen, férreos, queriendo seguir estando en sus lugares, conservando sus tradiciones y sus hábitos culturales y agronómicos también. Claro. ¿Y qué experiencias te pudiste llevar durante tu trabajo en campo? Pues mira, yo les comento que soy biólogo y hice una maestría en manejo de recursos marinos. Yo me dedicaba a la acuacultura. O sea, tú te fuiste de la costa, ahora sí que a la tierra, tierra y Sí, mar, biólogo de entonces tierra y mar. yo entré a la CONAM, yo no, pues era lo que había, pues, o sea, yo no encontraba trabajo y me dijeron, ¿quieres entrar a este programa? Es lo único que hay. ¿Le entro? Pues yo le entré. O sea, no Y eres entonces, sacatón. paulatinamente me fui dando cuenta de dónde estaban las comunidades, quiénes eran los agricultores líderes, dónde sí podía entrar, dónde no podía entrar, dónde se cultivaba tal variedad de maíz, dónde no. Entonces te vas envolviendo en ese proceso de trabajar con las comunidades, con las personas, con ese tipo de vida. Entonces mi perspectiva de trabajador de acuicultura la olvidé, la dejé y me volqué totalmente a trabajar con las comunidades, con los agricultores, con los maíces nativos. Y pues tanto me enamoré de ellos que pues mi doctorado va precisamente por ahí va en el proceso de políticas de conservación de agrobiodiversidad, un análisis desde las áreas naturales protegidas y con un poco de énfasis en el maíz criollo, ¿no? Y es lo que precisamente trabajé en mi doctorado. ¿Y cuál, digamos, en resumen, sería el futuro de los maíces criollos nativos de Sinaloa, desde tu punto de vista? Pues es sombrío, la verdad es que es sombrío. Uno de los principales procesos es que los agricultores ya son mayores y si no hay un relevo generacional, se podría perder el cultivo de maíz y con ello las variedades de maíz criollo. Entonces, por ese lado lo veo sombrío. Respecto a la inseguridad, pues también, aunque creo que está un poco más controlado el asunto en los últimos años, pero no deja de irse, ¿no? La inseguridad va a seguir presente. Entonces es otro tema que también nos debe de preocupar. Ahora, respecto al futuro de los maíces per se, o sea, de los maíces, pues en todo México lo veo muy complicado. Oye, Vladimir, por ejemplo, fíjate que a pesar de lo que nos comentas, de la parte sombría de lo que está sucediendo con la conservación de estos importantes maíces nativos, hay una luz, ¿no? Que es como la concientización a veces de la sociedad y de algunas, digamos, empresas o agricultores, campesinas y campesinos que están encontrando mercados muy buenos que incentivan la producción de sus maíces. ¿Tú crees que en Sinaloa se pudiera dar esta cuestión? Con los chefs, por ejemplo, Bueno, con empresas grandes. Uh-huh. ya está trabajado. Yo tengo conocimiento que en algunas regiones de Mazatlán, los restauranteros han tratado de incorporar esas razas en su menú que ofrece, ¿no? Hay un mercado orgánico en Mazatlán que funciona y que provee productos de maíz como tortillas o como pinole, pero son pequeñas ventanitas muy chiquititas y muy dirigidas a algunos consumidores. Pero también sé de otros intentos que han tratado de, por ejemplo, utilizar un maíz que tiene un olote negro con unas antocianinas muy oscuras y que lo están tratando de producir en escala mayor para producir, para utilizar ese pigmento. Eso no lo veo mal, pero el asunto es que si nos vamos por ese camino de explotar la característica de una sola variedad, pues vamos a caer en lo mismo ¿no? de los maíces mejorados, ¿no? Solamente quitarles al maíz criollo lo que nos interesa, aislarlo, trabajarlo y dejar de lado a los maíces criollos que tanto nos habían ayudado, ¿no? El asunto aquí es incorporar a todas las variedades de maíz criollo, a todas las razas, en un programa o en elementos que puedan ser visibles a los chefs, a las comunidades, a las personas que puedan valorar este tipo de productos que se generan desde el maíz. Pues, Vladimir, muchísimas gracias por esta pequeña charla. Yo creo que va a ser
mucho interés para el público en general, porque nos acabas de hablar de una región de México donde pues realmente pocos investigadores han estado trabajando, ¿no? Por lo que platicabas de un poquito de la inseguridad y todo esto, no cualquiera se mete ahí. Y pues bueno, es muy interesante porque nos hablas de que en Sinaloa hay maíces nativos todavía y que hay mucho trabajo para lograr conservar estos, ¿no? Nos hablaste de la edad de los productores, de, de que ya hay una fuerte presión por meter este otro tipo de materiales para sembrar ahí. Y bueno, también el olvido del campo de los jóvenes, ¿no? Que es como una visión general de casi nacional y de todo el mundo, ¿no? Porque no hay un incentivo para seguir trabajando las tierras. Pero también nos das esta otra visión, ¿no? Que pudiera ser quizá una clave, no es el todo, pero sí es en que estos maíces encuentren, digamos, un mercado cultural en el que los sinaloenses se sientan pues arraigados a sus propias variedades nativas que han estado presentes en su estado durante siglos. Entonces, pues es un trabajo muy importante el que has realizado allá. Y no sé si quisieras darnos algún comentario final, también decirnos dónde podemos encontrar este trabajo que hiciste para poderle dar una lectura más extensa. Pues ya tengo un artículo publicado, les paso el link, y estamos por publicar otro, por lo menos que se quede en la tesis, ya dependerá. Y pues la tesis propia, que espero que concluya en próximos meses. Este, pues la otra cosa es muy importante reconocer que los maíces criollos van a estar siempre, pero siempre y cuando nosotros los procuremos. Entonces, procurar a los maíces criollos depende desde nosotros, desde donde estemos y como estemos. El asunto es si nos dan a elegir entre maíz criollo o productos de maíz criollo y productos de maíz híbrido, preferir el maíz criollo bajo cualquier circunstancia, porque entendemos muchas personas que eso tiene atrás un trasfondo cultural, gastronómico, económico, que le trastoca la vida a muchas personas, agricultores me refiero, que lo están produciendo. Y el otro, a pesar de que es necesario para alimentarnos en muchas regiones, principalmente en las ciudades, pues tiene un menor proceso de arraigo cultural. Entonces, eh, desde mi punto de vista hay que empujar por conservar lo cultural, lo biológico, lo agronómico y también a la propia persona que está trabajando detrás desde la producción de los maíces. O sea, en este caso, los agricultores. Ah, claro que sí, lo que mencionaste es totalmente importantísimo y estoy de acuerdo. También me decías hace rato que tenías unas mazorcas que querías mostrarnos Pues más o tengo menos varias. para ejemplificar Tengo, tu colección de mazorcas de Sinaloa. tengo esta Ujú. pequeñita, esta tabloncillo de 8. Esta es comúnmente, le llaman tabloncillo. eh, es utilizada principalmente para producir maíz, para alimentar y para forraje. Tengo esta otra que a lo mejor les parece bonita, que se llama Sangre de Cristo. Es comúnmente utilizada en la región sur de Sinaloa. Tiene una pigmentación muy, muy característica, por eso su nombre es Sangre de Cristo. Tengo esta que le llaman zorrita, que es un poco como rosita, que la utilizan mucho para producir pinole en la región de San Ignacio. Y tengo esta que es una mezcla de tuxpeño con un maíz, no sé si es mejorado o híbrido, pero es también muy utilizada porque es grande, produce mucho forraje y produce mucho grano. Eh, y bueno, esta es más común que se conozca, ¿no? Ya esta es una mezcla de tabloncillo con elotero de Sinaloa. Vamos a ver, este me parece que es elotero de Sinaloa, pero ya mezclado un poquito rojito. No sé si se alcanza a ver el color rojo. Sí, 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 sí se nota. Y el elotero de Sinaloa, este lo tengo por acá.
El elotero Sinaloa, que es comúnmente utilizado para las tortillas de maíz azul, Oh, está es increíble también este. Ujú. chiquito, pero un grano muy consistente. Y también me encontré, pues, el tuxpeño, pero casi puro, ¿no? Ujú. Sí, Y ese pues es ahí el, tengo varias, pero estas son de la cosecha más reciente del año pasado. Estamos intentando a ver si sembramos este año en la región de Tlaxcala, ojalá que se pueda, y a ver cómo nos va, con la lluvia principalmente. sí, viene un año medio seco, parece ser, pero bueno, ahora sí que el cambio climático, todo esto, pues, se está haciendo presente, ¿no? Y para la agricultura y en Sinaloa yo creo que es un factor también importante para la conservación de estos maíces, que como mencionaste, pues seguramente ese pool genético que tienen va a ayudar a hacer frente a este cambio climático, ¿no? Y Sí. también me gugustaría una pregunta así rápida. Antes de que me la cambie la ¿Sí? pregunta, mira, por Claro. ejemplo, esta, Uh-huh. que este es zorrita, lo conseguí con mucha dificultad de un agricultor que se llama Rafael Gutiérrez en Cabazán, San Ignacio, Sinaloa. Él normalmente producía al año en todas sus parcelas 8 toneladas de este maíz para venderlo para pinole Bajo riego temporal. 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 Era 8 mucho, toneladas. 8 toneladas en Órale, sus mejores tiempos, órale, órale. don Rafa. Y tristemente el año pasado solamente llegó a levantar 500 kilos. O sea, una reducción increíble, ¿no? 500 kilos porque no les llovió. El agua se retiró y ya no les permitió levantar más que 500 kilos. Y bueno, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Una, pues que el agua les jodió la cosecha, que hubo menos cantidad de producción, pero a pesar de que esa reducción de agua les disminuyó la producción, pudo mantener 500 kilos. Entonces, de esos 500 kilos es esta mazorca. Entonces, yo esperaría que esta mazorca pudiera resistir esa temporada a la sequía. Esos son los supuestos, ¿no? Hubo un proceso de selección bastante intenso, de selección natural este año entre Claro. esos países, ¿no? Pero pues sí, tristemente de los 8 toneladas que levantaba hace 10, 15 años a los 500 kilos de este año, pues es bastante desmoralizador para el agricultor. Pero Y como pues, mencionas, ¿no? O sea, es lo importante de la conservación in situ, porque ahí ya esa mazorca que nos muestras, esos 500 kilos que produjo don Rafael, pues ya tiene toda esa información del entorno natural de la sequía, ¿no? Entonces seguramente el maíz sigue evolucionando sí, y son cuestiones que nos hacen ver la gran importancia de esta conservación in situ que se está sí. logrando en esta región, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer, Vladimir, es en relación a la actividad del campo, de la conservación de estos maíces, ¿quién la realiza? ¿Son los hombres, son las mujeres o son ambos No, principalmente son los hombres. los hombres? Eh, y bueno, no quiero excluir a las mujeres porque es incorrecto, porque solamente hablar de la conservación in situ no solamente implica sembrar, ir a cuidar la parcela, también implica procesos para estar en la casa, seleccionar las mazorcas, saber cuáles van para comer y cuáles van para guardar semilla para el próximo año. Y en ese proceso también interviene la pareja. Ese es uno. En el otro proceso es que la, la, el proceso culinario generalmente es producto de las mujeres. Entonces eso también implica que la mujer entienda y sepa cuáles son las mazorcas que mejor le van a servir a ella para sus guisos. Entonces es un proceso dual que se hace en la parcela, en la labor, pero también se hace en la casa. Entonces eh, es una dualidad que se complementa bastante muy bien entre los hombres y las mujeres en la conservación de in situ del maíz. ¿Hay algún grupo cultural principal que conserve estos maíces o ya son pueblos, digamos, mal dicho, mestizos o No, son comunidades agrícolas. comunidades? La Sinaloa ya no tiene, por lo menos en las zonas que yo conocí, a excepción de la zona de Escuinapa al sur, que son tepehuanos, pero generalmente
de ahí de los tepehuanos hasta la zona de los yaquis en el norte de Sinaloa. Hay una parte de los mayos. No, generalmente son agricultores, ya se identifican como agricultores, no se identifican como un grupo étnico en especial. Y ellos son habitantes de Sinaloa, ¿no? Ese es su pues son así campesinos, no, ni siquiera se definen como campesinos, son agricultores. Es un término que lo traen ya bastante arraigado, pero grupos culturales no lo hay. Digamos, es una agricultura mecanizada, más que... No, hay de las dos. Hay de las dos. En la zona más serrana es todavía a piquete, en las laderas, piquete con tu vasija para cargar maíz y sembrabas dos semillitas y te seguías. Pero son en las zonas más serranas de Sinaloa. O sea, en las pendientes, digamos. Sí, donde están las... Uh-huh. Y la parte un poquito entre la zona serrana y la zona costera en la mitad son personas que ya tienen acceso a tractores para hacer su agricultura, pero aún así siguen prefiriendo sembrar a piquete. O sea, le echan 1 o 2 barbechos, revuelven la tierra y van sembrando a piquete. Le pegan a veces una cultivada con cultivadora, o lo hacen ellos mismos con puro talacho o con herbicida, dependiendo de las capacidades. Sí, varía. Sí, y pues su abonada es muy común la urea. La sal urea, sí, es muy común en la agricultura. Más o menos, digamos, ¿tendrás algún dato de qué cantidad? No, es puñito, es agarrar, te cargas tu saquito y vas echando puñito. No sé identificar cantidades, pero pues la técnica son los 3 deditos o 4 deditos y puñito. Puñito por cada semillita. Ah, ok. Y en ese sentido de las semillas, la conservación de las semillas en la casa, ¿cómo se hace? ¿Se cuelgan en el fogón? ¿Hay graneros? ¿Cómo es la conservación? He visto graneros, he visto colgadas y he visto en tambos. Tambos sellados con su pastilla, ya sabes, le echan para que se acabe el gorgojo. Pero hay de las 3, o sea, hay colgadas en graneros, que son ya los menos, y incluso hasta en cuartos. En cuartos avientan toda la producción y seleccionan una parte de la mazorca y la otra la dejan ahí. Pero pues sí es el proceso de selección. Ellos hacen una selección de semilla, pues en base a las características que todo mundo hace, ¿no? Es la mitad de la mazorca, esta parte donde se selecciona la semilla de las mazorcas más bonitas, de las mazorcas o de las plantas que tuvieron una producción más abundante, más fuerte. Pero más allá de eso, más especialización, pocos lo hacen. Hay un programa que se trabajó hace algunos años que era de la Zagarpa, en su extensión del Sistema Nacional de Referencias Fitogenéticas, el SINAREFI, que denominaba custodios de maíz criollo. Seleccionó a algunas personas que sabían trabajar la semilla en algunas regiones de Sinaloa en específico y se les apoyó por algunos años por seguir utilizando y conservando in situ esas semillas, pero a ellos se les dio una capacitación mucho más adelantada para hacer selección de semillas en campo. En campo, sí, que normalmente la selección la hacen en ya la cosecha, ¿no? Como tú mencionaste hace rato. No sí, en campo, si no se fijan en características de la planta en general, ¿no? Sí, entonces, sí, generalmente todo el mundo lo hace en campo, ya cuando piscó y se la lleva a su casa, ahí es cuando empiezan a hacer selección. Bueno, pues muchísimas gracias, Vladimir, y antes de despedirnos, ¿qué nos recomiendas comer con estos maíces? ¿Qué probaste tú que dijiste, no, esto es buenísimo, vamos a fomentarlo? Pues a mí me gustan mucho los coricos. Y son riquísimos, ajá. Pero también hay que saber hacer los coricos, no a cualquiera le quedan. No cualquiera le quedan. No. ¿Y aprendiste a hacerlos? No. No, pues te regresas a Sinaloa. Y pues las tortillas típicas, o sea, el proveer un quesito
fresquito con Uy, uy, una uy. tortilla del elotero de Sinaloa y con su chiltepín arriba, Uy, uy, uy. eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, no hay nada como el queso fresco con leche recién ordeñada y una buena tortilla de maíz sinaloense. Y si es elotero de Sinaloa, pues mucho mejor. Perfecto. No, pues ahora que vayamos allá, pues echamos unas galletitas, Así es. sí, Co- y Coricos se llaman. unos coricos. Yo tengo un amigo que nos traía coricos de allá de Mero, Badiraguato. Órale. Muy ricos. Pues Vladimir, pues muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades por esta investigación tan interesante y esperemos que sigas pues, generando información sobre esta conservación de los maíces nativos de Sinaloa, porque sí existen, todavía están presentes y son primordiales para la Sí. biodiversidad mexicana, el patrimonio cultural de los mexicanos, ¿no? Te Bueno, pues agradecemos muchísimo. gracias a ti. Sí. Bueno, amigos, pues hemos terminado esta entrevista. Continuaremos con otras entrevistas a otros expertos. Pues les agradezco nos hayan escuchado esta noche en Bosques y Milpas. Estamos viéndonos en una próxima emisión. Gracias. Hasta luego.